Hola queridos hermanos, qué placer poder saludarles a través de este medio y también qué groso y qué bendición también la oportunidad de parte de Dios de compartirles esta reflexión de la palabra de Dios. Nos sentimos contentos, agradecidos con Él, poder enviarles un abrazo, una bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leía hace unos días un pensamiento de un pastor. Él comentaba eh, que debemos de tener cuidado de no caer en una paz falsa y tomaba como referencia la historia de Jonás. ¿Usted lo recuerda? Jonás huía de la voluntad de Dios y dice que se fue de viaje en una embarcación y en medio de esa embarcación él dormía plácidamente, muy quitado de la pena. Sin embargo, se levantó una gran tempestad. Imagínense una gran tempestad para esa pequeña embarcación en ese, en ese mar, en esas aguas tan turbulentas. Era terrible esa tempestad. Sin embargo, Jonás dormía pues tranquilamente, porque él se dio cuenta que había una tempestad hasta que lo fueron a despertar los demás navegantes que iban con él. Pero ¿qué estaba haciendo Jonás? Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios. Jonás estaba huyendo del propósito que Dios tenía para él. Era una paz evidentemente falsa. ¿Por qué? Porque él lo hacía en medio de una desobediencia. Él estaba inactivo, no estaba echando a andar la fe en acción. Y nosotros como creyentes verdaderos, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres con una fe activa, con una vida activa en oración, en devoción, en obediencia, en cumplir con los propósitos y con la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. No importa la tempestad, no importa las circunstancias, no importa las tribulaciones, no importa lo que pase en nuestra vida, nuestro deber como verdaderos hijos de Dios es cumplir con su voluntad y cumplir con sus propósitos para honra y gloria de su nombre. Esto me lleva a referenciar este mensaje que quiero compartirles, este pequeño mensaje que quiero compartirles en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, donde dice que Jesús llegó con sus discípulos a un monte que se llama Getsemaní y les dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando el Señor Jesús a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Queridos hermanos, este es un contraste muy grande de lo que ocurre o de lo que ocurrió con Jonás, con lo que está ocurriendo en esos momentos aquí con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Igual como Jonás, el momento de nuestro Señor Jesucristo era crucial, era importante, era cumplir con la voluntad de Dios, era cumplir con los propósitos de Dios de una manera muy distinta, porque era la obra salvadora universal, era la obra redentora para el hombre, para la humanidad. Y era importante que Jesucristo cumpliera con la voluntad de Dios, pero para llegar a cumplir con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios, no era nada fácil. ¿Por qué? Porque usted, como ya conoce, era morir y morir en la cruz. Para nada era fácil. Y Jesús lo expresó de su manera más humana: estoy triste y triste hasta la muerte. Tal vez nosotros no hemos alcanzado a estar en ese momento, pero sí hemos tenido momentos en que hemos estado tan tristes que sentimos desfallecer. Jesucristo, en esos momentos tan importantes, tanto para Él como para nosotros, porque era la redención de nuestra alma, Él tomó la decisión más importante y más correcta que debemos de tener como hijos de Dios, que era someter nuestra vida a la oración. ¿Por qué a la oración? Porque la oración es hablar con Dios, es entregar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser a Dios, es someternos a Dios. Y en someternos a Dios podemos cumplir con su voluntad, podemos cumplir con sus propósitos, podemos obedecerle tal como Él nos pide que obedezcamos. Jesús tomó a sus discípulos, era un momento tan íntimo, tan privado, tan especial para todos,
todos ellos, que Jesús toma a sus discípulos, sus 12 discípulos, y de esos 12 discípulos Jesús toma a Pedro y toma a dos más, a los hijos de Zebedeo, y les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Les dio una encomienda, oren conmigo, vigilen conmigo, intercedan conmigo. Imagínense qué momento tan importante para el maestro, de tal manera de pedirle ese apoyo y ese respaldo a tres personas cercanas a él, de que le apoyasen en esa vigilia, en ese clamor y en esa intercesión. Y continúa diciendo el pasaje, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo. Y dijo a Pedro, note usted, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Primer punto, Jesús cuando fue a orar, no fue a orar por cualquier cosa. No fue para orar para cumplir algún capricho, alguna necesidad básica de su vida. Jesús fue a orar con un propósito bien definido, orar para que se cumpliese la voluntad de Dios. Él externó la carga, él externó lo que estaba pasando muy profundamente en su espíritu al Padre Celestial. Sin embargo, sus últimas palabras fueron, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Eso es lo que podemos lograr, queridos hermanos, a través de la oración. Poder estar en paz con una fe activa, con una acción, hermanos, en oración. Jesús oró, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que pase esto. Y él tenía el derecho porque él es justo, él es perfecto, sin mancha, sin pecado. Y él tenía todo el derecho de poder decir no, que reciban la paga de su pecado. Sin embargo, él dijo que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y eso era el contraste o lo muy diferente en el caso de Jonás. Jonás tenía una encomienda, llevar el mensaje de salvación a una ciudad en especial, porque Dios tenía el propósito de salvarlos. Sin embargo, él desobedeció a Dios y huyó. Y dormía plácidamente, tenía una paz tranquila. Él decía, no, ok, estoy muy bien, me voy a otro lugar, me olvido de lo que Dios quiere, no pasa nada, que Dios envía otro mensajero, él lo puede solucionar. Al final de cuentas, hay muchos que quieren servir a Dios y X excusas. Sin embargo, Dios tenía un mandato para este hombre y en medio de esa tempestad, Dios le dio una gran lección. ¿Cuál es esa lección? Que Dios cumple lo que Él dice, lo que Él habla. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesucristo estaba sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Pero cuando llega con estos tres hombres muy cercanos a él, de entre esos 12, muy cercanos a él, tal vez por propósitos futuros que tenía para con ellos, para con Pedro, los encuentra durmiendo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, les decía, noten que a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, ¿desde qué momento ellos se quedaron dormidos? Y era entendible porque el sueño nos vence. Sin embargo, ellos todavía no habían entendido, no habían comprendido la dimensión espiritual de lo que es orar, de lo que es estar en vigilia, de lo que es clamar a Dios con todo el ser, con todo lo que somos, aún desgarrarnos, queridos hermanos, hasta desfallecer, así como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Porque en otro pasaje, en otro relato, en otro de los evangelios nos dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Hasta dónde era su agonía? ¿Hasta dónde era su aflicción? ¿Hasta dónde era su tristeza? Entregándose completamente a la voluntad del Padre Celestial. Y es lo que demandaba de Pedro y de los discípulos. Sin embargo, los encontró durmiendo. Y viene la amonestación. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una hora? ¿Qué tanto es una hora? Una hora que la perdemos en cosas irrelevantes, que se nos pasan como agua.
Sin embargo, esa hora puede ser crucial para cumplir los propósitos y la voluntad de Dios. En el capítulo número 12 de Romanos encontramos que el apóstol Pablo nos dice, dentro de nuestros deberes cristianos: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto es, en el verso 10, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y escuche usted en el verso número 11, en lo que requiere diligencia, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Lo mismo que Jesús les dijo a Pedro y a aquellos dos hijos de Zebedeo. Debemos de ser diligentes, no perezosos, sino fervientes en espíritu. ¿Y qué es ser fervientes en espíritu? Es ser activos, que cuando Dios nos pide que cumplamos con un propósito, que cumplamos con su voluntad, nuestro deber como cristianos verdaderos es echarnos manos a la obra, es ponernos en acción, es actuar. Y la mejor manera de empezar es a través de la oración, de poner todo en las manos de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en su vida? ¿Qué es lo que tiene usted en este momento de aflicción? El primer paso a seguir es someternos a Dios a través de la oración. Es hacerlo a través de la oración, encomendarnos a Dios. Dice el libro de los Salmos: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Encomendémonos a Dios a través de la oración. Pablo dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué es servir al Señor? Es acción, es actuar, no quedarnos quietos, que es ser perezosos, no ser perezosos, no ser negligentes, sino diligentes. Versículo número 12, gozosos en la esperanza. Podemos descansar con la esperanza que no nos avergüenza, que es la esperanza en Cristo Jesús. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Algo inaudito, algo inaudito. ¿Cuándo usted y yo habíamos visto algo así? Estamos ya desesperados, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. Sin embargo, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Hoy la iglesia tal vez no carezca de un templo donde adorar. Hoy tal vez la iglesia no carezca de un lugar donde dormir, comida, ropa, vestido, calzado. Podemos tener todo lo esencial para seguir sobreviviendo en este mundo. Sin embargo, queridos hermanos, la realidad de hoy es que la iglesia carece de lo más importante, que es la oración. La oración, que es la que nos lleva a someternos a Dios. La oración que nos lleva a depender totalmente de Dios, donde nos lleva a entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Que no importa que nuestras rodillas nos duelan al arrodillarnos, al orar a Dios, porque tal vez podemos ponernos unos cojines, pero ¿de qué sirve ponernos unos cojines si no queremos someter nuestra carne a Dios? Debemos de ponernos literalmente de rodillas y nada que nos proteja. Que sintamos lo que es sufrir y padecer por la causa de Cristo. Y no meramente para quedar bien con Dios, sino porque es el anhelo de nuestro corazón, que no importa padecer en la carne, en el alma o en el espíritu. Lo importante es honrar y glorificar a Dios a través de la obediencia, a través de cumplir su voluntad para con nosotros. Hermanos, que su nombre sea glorificado. No importa lo que haya a nuestro alrededor, no importa lo que esté pasando, lo importante es obedecerle a Él, obedecer sus mandamientos como nos dice su palabra y dejar que Él cumpla lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Ciertamente Él conoce cada una de nuestras necesidades, porque no dejará que nada nos falte, que nada padezcamos, que nada suframos si no es conforme a su voluntad. Queridos hermanos, esta es la reflexión que yo tengo para con ustedes. No tengamos esa inactividad, no tengamos esa pereza, dejemos a un lado la negligencia
seamos personas diligentes, fervientes en el Espíritu, que tomemos muy, pero muy en alto el estandarte de servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y como dice Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Que Dios les bendiga.